Muchos saludos a todos los participantes de este primer curso de colocación de drenaje torácico. Y vamos a comenzar con este procedimiento con la vestimenta o el tipo de ropa que se tiene que utilizar para realizar la colocación del drenaje. Puede ser un mandil descartable, ¿no? Puede ser un mandil verde, el que todos conocemos de sala de operaciones, botas, ¿no? Orquídea, chaqueta y pantalón, gorro y la protección. Puede ser la N95, puede ser la KN o pueden ser las quirúrgicas, ¿no? Lo más recomendable, como es un procedimiento de alta aerosolización, entonces que se utilice la N95 como estoy utilizando yo ahora, ¿no? Eso es lo primero que hay que chequear, la vestimenta. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es los materiales que vamos a utilizar. Primero las pinzas que vamos a utilizar, el portaagujas, la tijera, la pinza Kelly, las pinzas, el portabisturí, la jeringa, el hilo con que vamos a realizar el procedimiento, la anestesia, el tubo de drenaje torácico que vamos a colocar con el calibre escogido previamente ya por nosotros en función a lo que vayamos a drenar, gasas, paquete de gasas y el frasco de drenaje que vamos a enseñar a cómo prepararlo. Entonces vamos a proceder ahora a preparar el frasco de drenaje torácico. Tenemos que sacarlo de su bolsa, ¿no? Esto necesariamente no tiene por qué estar estéril, completamente estéril, porque recordemos que va a ir al suelo, ¿no? Este es uno de los tantos tipos de frasco que nosotros tenemos aquí en el instituto, ¿no? En este caso es un frasco con doble tubuladura. Es un frasco con doble tubuladura. Nosotros vamos a utilizar solamente una. Los frascos de doble tubuladura tienen doble reservorio, ¿no? Donde llegan los dos tipos de frascos. Y este tipo de frasco ya viene incluido para depositar a través de este catéter el agua para el sello de agua. Este es la columna para visualizar el sello de agua y que pueda oscilar, ¿no? Entonces vamos a proceder a llenarlo, ¿no? Proceder a llenarlo. Entonces, la mayoría de los frascos que ahora vienen en el mercado tienen un nivel de sello de agua, ¿no? Entonces, como ya está indicado, vamos a llenar el nivel del sello de agua. Así es. Bien, entonces tenemos un nivel de sello de agua aquí ya marcado con la intención de que cuando se conecte a la tubuladura no haya ingreso de aire. ¿Por qué? Porque tengo un sello de agua. Y estos son los reservorios en donde va a salir, ya sea el líquido sanguíneo, sanguinolento, empidematoso o simplemente el aire, ¿no? El aire va a entrar y no va a haber problema de fuga. Cierro esta llave, la coloco ahí y voy a escoger la tubuladura que voy a conectar, ¿no? En este caso es esta tubuladura. Así es esta tubuladura, ¿no? Y la otra tubuladura, la que está aquí al costado, esta de acá, la voy a sellar porque es la que no voy a utilizar en este caso. En algunas otras situaciones en las que el paciente amerita la colocación de dos drenajes, se utilizan las dos tubuladuras, ¿no? Pero en este caso, que solamente se va a hacer en la pleura, donde se va a colocar el catéter en la pleura, solamente voy a utilizar este catéter, ¿no? Este dren. Una vez constatado el lado en que voy a colocar el drenaje torácico, una vez que haya revisado las imágenes, ya sean placas de tórax, tomografías, en donde yo he constatado en qué lugar, en qué lado del emitor voy a colocar mi drenaje, coloco a mi paciente en posición, ¿no? Mi paciente debería estar en decúbito dorsal, semisentado. Para efectos de este procedimiento en el modelo animal, nosotros estamos teniendo al cerdito en esta posición.
pero lo más recomendable es tener al paciente en semisentado en 30 a 45 grados. Eso es lo más recomendable, ¿ya? Lo siguiente que voy a hacer es colocar los campos. En este caso voy a colocar el drenaje en el hemitórax derecho, ¿no? Entonces ya he colocado mis campos, el campo superior, ¿no? Y el campo en la parte inferior, demarcando un triángulo, ¿no? El triángulo de seguridad que ya a estas alturas todo el mundo ya lo conoce. Entonces la colocación del drenaje siempre va a ser por encima de la costilla. En este caso vamos a colocarlo por encima de la sexta costilla. Y hay que tener en cuenta siempre este detalle, que por debajo de la costilla va a pasar la vena, la arteria y el nervio. Eso es lo que yo voy a evitar. Y acá está el músculo intercostal. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer la incisión por encima de la costilla inferior y voy a ingresar con mis pinzas y a la pleura por encima de la costilla, por encima del borde inferior de la costilla. ¿Ok? Entonces, primero voy a realizar la infiltración. ¿Sí? La infiltración. Hago un abón generoso y también lo hago en la costilla. Infiltro el pericondrio de la costilla o el periósteo de la costilla, ¿ya? Y muchas veces ingreso al espacio intercostal. Si es un neumotórax, cuando aspiro, lo que voy a obtener es aire. Y si no, si es un hemotórax, cuando aspiro, lo que voy a obtener es sangre. Y me va a reconfirmar que ese es el espacio en donde yo voy a entrar con mi dren torácico. ¿Ok? Ahora voy a proceder a hacer mi corte. El corte tiene que ser realizado en el sentido de las costillas, no un corte transversal, sino un corte en el sentido de las costillas. Yo tengo que haber palpado a mi paciente para saber que voy a hacerlo en ese sentido, ¿no? Y en función al grosor de mi drenaje, voy a decir, va a ser 1 centímetro, va a ser 1,5 centímetros, ¿no? Para no tener dificultades al ingresar. Entonces voy a hacer el corte, ¿no? Voy a hacer el corte en la piel, en el sentido de las costillas, ¿ok? Y luego, en este momento hay muchas técnicas que se han descrito. Una es la de divulsionar hasta llegar a la pleura, ¿no? Entrar y divulsionar hasta llegar a la pleura. La otra puede ser que yo calculo más o menos el espesor, calculo el espesor de mi pared torácica, y digo, voy a llegar a este tope, y con mi otra mano empujo al espacio, empujo sobre el espacio para que cuando entre y perfore la pleura y traspase el músculo intercostal, no siga la pinza y pueda dañar estructuras colindantes. Entonces lo que voy a hacer es aplicar fuerza y perforar la pleura y llegar a mi tope. Cuando yo vaya a abrir mi pinza y abrir la pleura, lo que voy a hacer es en el mismo sentido de las costillas. No abro la pinza en este sentido, sino en este sentido. ¿Por qué? Porque voy a lesionar el van. Voy a lesionar la vena, la arteria o el nervio y a mi paciente le va a doler. Entonces la apertura de la pleura es esta, en el sentido de las costillas. ¿Ya? Abro generosamente el espacio para no tener dificultades cuando yo vaya a ingresar con mi catéter. Y mi catéter tiene que estar listo con mi pinza. La manera correcta de colocarla es así, por encima. No recomiendo colocarlo así, porque pierde fuerza, sino así, por encima. Bien, entonces voy a ingresar con mi catéter, saco mi pinza y lo que hago yo es, o lo que se recomienda es ingresar en el sentido del tórax. El tórax es como un cilindro, entonces si ingreso de frente, me voy a ir hacia las estructuras que tengo al frente, y al frente tengo el corazón, ¿no? Entonces lo que hago es hacia arriba y hacia atrás, y girando para que se pueda deslizar en medio de la pleura y el pulmón. Entonces, digo, tiene números. ¿Estos números qué significan? Estos números significan
la distancia hasta la última fenestra. Estos números que se ven aquí son la distancia hasta la última fenestra. Y yo ya he medido previamente cuánto más o menos tiene de distancia el hemitórax de mi paciente para yo poder introducir el catéter o el tubo de drenaje torácico. En los niños hasta el año de edad son 3, 4 centímetros. En los niños más grandes son 8 a 10. Pero lo que no tenemos en cuenta es la pared torácica, ¿no? Entonces, lo que quiero yo es un dren apical bien colocado, ¿no? Entonces, previamente, yo poso encima del hemitórax de mi paciente hacia el ápice el dren torácico y mido, ¿no? Y mido hacia dónde voy a colocarlo, hasta qué punto voy a colocarlo. Bien, entonces, mi paciente ya tiene el dren torácico y lo que voy a hacer, entonces voy a proceder a fijar mi drenaje torácico con una seda 2-0, una seda 2-0, una seda 1-0 en función a cuán grande sea mi paciente. A partir de 3 o 4-0, la fijación se vuelve más peligrosa. ¿Por qué? Porque el hilo se puede romper, porque es un hilo muy delgado. Recordemos que tiene que haber tensión y tiene que agarrar muy bien el tubo y fijarse a la piel. Entonces, la fijación es la siguiente. Yo coloco mi punto del ángulo, normalmente le llamamos punto angular. Yo coloco mi punto del ángulo, ¿no? Coloco mi punto. Corto y dejo mi punto del ángulo. Después de colocar el punto angular, voy a colocar el punto que me va a permitir cerrar la apertura que he hecho, ¿no? Entonces, porque yo en algún momento voy a sacar este dren, ¿no? Entonces, cuando tenga que sacar este dren, voy a tener un punto listo. Y ese punto va a atravesar de lado a lado la herida. Así es. Bien, entonces tengo este punto que lo voy a dejar suelto y este punto que me va a permitir fijar, ¿no? Que me va a permitir fijar. Entonces normalmente fijamos con 3 puntos a la piel y le damos una vuelta al drenaje y lo dejo en el número 10 y le digo a la enfermera, estoy fijando en número 10 para que le digan al personal de UCI, a la enfermera de UCI, a la enfermera de piso, ¿no? O a la enfermera que estamos fijando el drenaje en 10. Porque si pasa algún accidente con el drenaje y está en 8 o está en 7, eso quiere decir que el drenaje se está movilizando y pueden ocurrir accidentes. Uno de ellos, el más frecuente, es el enfisema subcutáneo, ¿no? Porque la fenestra está en el celular subcutáneo. Entonces, ya tengo mi dren fijado, ya tengo mi punto de reparo para cuando yo vaya a sacar el drenaje y en el momento en que yo he colocado el dren, yo ya lo tengo colocado hacia afuera, entonces puedo tomar una muestra de aquí, puedo tomar una muestra de líquido pleural, ya sea infeccioso, ¿no? O si tengo que tomar otro tipo de muestra o drenar otro tipo de contenido, entonces yo lo puedo sacar directamente porque esto es estéril, si es que va para cultivo, ¿no? Una vez que he fijado mi dren, tengo listo mi frasco de drenaje y lo único que voy a hacer es conectarlo. Y me voy a asegurar de que esto sea impermeable y le voy a poner esparadrapo, le voy a colocar Tegader, le voy a colocar cualquier aditamento que me asegure impermeabilidad, ¿no? A esta conexión. Y lo que voy a hacer es, mi frasco tiene que estar hacia abajo. Mi frasco tiene que estar hacia abajo, colocado a nivel del suelo. Entonces, tras realizar la conexión con el frasco y el drenaje, nosotros tenemos que constatar esto, la oscilación. La oscilación de la columna de agua. La oscilación de la columna de agua nos va a decir que el dren torácico está en la pleura, ¿no? Y que está siguiendo la oscilación de la respiración del paciente. Eso es importante. El último de los detalles es fijar bien el drenaje torácico, ¿no? Fijar bien
a la piel y constatar el sellado, ¿no?, de la piel de la conexión.